Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy la profesora Patricia Yoshioka, encargada del área de comunicación. Y el día de hoy pues vamos a ver un tema bastante interesante y que en la actualidad ha causado un cambio, ¿no? Un giro de 360 grados como es la comunicación. Pero antes de hablar de este tema vamos a ver un poquito de historia. En este esquema vamos a ver las 5 grandes etapas de la comunicación. Tenemos la etapa de signos y señales, ¿no? En el cual pues se busca los primeros efectos de la comunicación. Tenemos la etapa del habla y del lenguaje, que se inicia prácticamente con los sonidos onomatopéyicos, ¿no? El desarrollo del lenguaje. Luego tenemos la etapa de la escritura, donde comienza una nueva era de la comunicación. Las primeras letras de las cuales las grandes culturas, ¿no? Mesopotámica, Egipto, la cultura china, incluso acá en nuestro continente, la cultura incaica, dieron origen a los primeros gráficos para representar algún tipo de mensaje verbal. Luego tenemos la etapa de la imprenta, ¿no? Gracias a Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, la comunicación escrita pudo expandirse desde Europa hacia todos los demás continentes. Y hoy en día que estamos viviendo la revolución de la etapa cibernética, ya que este tipo de comunicación ha roto fronteras de la comunicación, ¿no? Podemos enlazarlos en vivo y en directo con gente de todas partes del mundo y con por ejemplo, con el uso de las apps, ¿no? Con el uso del Zoom, entre otros componentes de la comunicación cibernética. Entonces, después de haber analizado un poquito cómo ha surgido la comunicación, vamos a ir al tema, ¿no? ¿Qué es comunicar? A ver, muy bien, es transmitir un mensaje. ¿Qué más? Ya, una idea también. Sí, un sentimiento, excelente, una opinión, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes han dicho es cierto, ¿no? La comunicación, por ejemplo, en la actualidad, podemos ver que la ciencia y la tecnología nos ha dado diferentes tipos de apps para poder comunicarnos. Entre ellos, pues, las redes sociales como es el Facebook. Podemos ver que mediante la música también es un tipo de comunicación cuando yo expreso algo mediante los movimientos corporales, ¿no? En los animales también se pueden comunicar entre ellos, ¿no? Ellos emiten sonidos onomatopéyicos. ¿Quién de repente inicial no se acuerda? ¿Cómo hace la vaca? Mu. ¿Cómo hace el pollito? Pío, pío, ¿no? Los sonidos onomatopéyicos. Podemos ver, por ejemplo, que los vegetales también nos tratan de comunicar algo. Por ejemplo, ese árbol todo seco podría comunicarnos pues que el árbol de repente ha sufrido los excesos de la temperatura, ¿no? Y también las personas que tienen problemas para hablar pueden comunicarse con otras partes del cuerpo, como en este caso son las manos en el sistema Braille. Entonces, como podemos ver aquí en pantalla, la comunicación implica la transmisión de toda la información mediante signos naturales o artificiales, ¿no? Entre los seres vivos. Ahora, la palabra comunicación proviene del verbo latino comunicare, que significa intercambiar, compartir, poner en común, hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. Además, también se define como un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque presenta etapas, ¿no es cierto? Presenta pasos ordenados. Mientras el emisor envía un mensaje al receptor, al mismo tiempo va a emplear un canal y un código común que son indispensables para que exista una buena comunicación. Ahora, en cuanto a los tipos de comunicación, vamos a ver dos: la comunicación humana y la comunicación no humana. Pero, profesor, usted hace un momento dijo de que la comunicación solamente se da entre los seres vivos. ¿Por qué no humana? ¿Acaso la cuchara le dirá algo al tenedor? ¿O nos comunicaremos con los extraterrestres? No. Cuando hablamos de no humana nos referimos a los objetos, ¿no? o a los medios que tenemos para poder comunicarnos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante.
La comunicación humana entonces se distingue de los demás seres vivos justamente por la presencia del lenguaje. Sí, el lenguaje es la capacidad exclusiva de nuestra especie y nos permite que nos comuniquemos de diferentes formas. Por ejemplo, hablando, leyendo, mediante el lenguaje de señas, el sistema braille, imágenes, colores, sonidos, ¿no? Por eso es que es algo exclusivo. Ahora, ¿qué características presenta la comunicación humana? Primero, su gran capacidad de creación y creatividad. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, un comercial o de repente un concierto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir el artista cuando de repente compone una canción y lo canta? Entonces, su gran capacidad de creación y creatividad es una de las características. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué podemos observar ahí? Un doctor, una enfermera, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si te das cuenta, ¿dónde ha sido diseñado este graffiti? Ahí está, ¿no lo puedes ver? Es una pared de ladrillos, ¿no? Por eso es un graffiti, es un dibujo callejero, ¿no? En honor a los médicos. Entonces fue la creatividad de este personaje, ¿no? Coger una pared y expresar y transmitir un mensaje. Ahora, otra característica es que el lenguaje humano no tiene restricciones sobre los temas en los que se pueden conversar. ¿Qué quiere decir? Que gracias al lenguaje, el ser humano, tiene la capacidad de hablar cualquier tema. Lo importante es que siempre haya respeto y tolerancia. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué dice ahí en la noticia? Defensoría del Pueblo respalda a mujer con enfermedad degenerativa que reclama su derecho a una muerte digna. ¿Se acuerdan de esa noticia? Claro. Y se abrió un debate, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, que sí tiene derecho, que no tiene derecho. Entonces la gente emitía su opinión y hablaban de un tema de forma libre. La tercera característica dice que pueden formar nuevas expresiones que manifiestan nuevos pensamientos y se ajustan a nuevas situaciones. ¿Por qué? Porque el lenguaje va cambiando, ¿no? El lenguaje varía. Ahora ya la gente no habla con señales de humo, ¿no? ¿Qué es lo que usa hoy en día para comunicarse? Las redes sociales. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está, ¿no? Los famosos emoticons. ¿Y qué mensaje me está dando? Claro, me comunica el distanciamiento social. Y bueno, una de las características también más resaltantes es que el lenguaje, la comunicación humana es de carácter ilimitado. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de romper fronteras. Te doy un ejemplo. Por decir, este grupo, BTS, ¿no? Las chicas lo escuchan, gritan, escuchan sus canciones. ¿Saben coreano? No saben, ¿qué dirán, no? Pero cuando sienten de repente un estilo de música, pueden revivir recuerdos, momentos, ¿no? Sentirse contentos, sentirse animados. Entonces, ¿qué cosa hacen para comprender mejor ese lenguaje? Buscar su código, es decir, la traducción, ¿no? Me voy al internet, y hago mi traducción. Por lo tanto, rompió fronteras. Otra cultura, otras costumbres, otro idioma, pero tuvo la capacidad de poder transmitir algo. Entonces, hasta acá hemos visto algunos puntos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Continuamos entonces. Los tipos de lenguaje. Bueno, en la actualidad se distinguen 8 tipos de lenguaje. El lenguaje directo, por ejemplo, es aquel lenguaje donde se emplea como medio a un canal natural, ¿no? En este caso, la pareja que está hablando, ¿tienen algo en las manos? ¿Tienen algo físico? No. ¿Qué cosas están empleando para hablar? Ya, puede ser los gestos, muy bien, los ademanes, la palabra. Utilizan algo directo. En cambio, en la comunicación indirecta, el medio o el canal es algo artificial, no es un medio artificial. Por ejemplo, aquí el canal sería el celular, es un medio físico. También existe la comunicación unidireccional. ¿Por qué?
porque el emisor envía y el receptor solamente recibe, ¿no? Por ejemplo, acá ¿quién sería el emisor? El televisor que envía un mensaje. ¿Quién sería el receptor? El joven. Yo te pregunto, ¿el joven puede transmitir un mensaje al televisor? No, ya no, ¿no? Pero eso es unidireccional. En cambio, en la bidireccional, en la bidireccional, ambos pueden compartir esos roles, ¿no? Intercambiar esos roles, tanto emisor como receptor. Tú hablas, yo escucho, te respondo y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, la comunicación pública se difunde ante un público grande, en el cual pues hay esa libertad, ¿no? Para poder expresar, por ejemplo, podría ser de repente una obra de teatro, podría ser de repente alguna conferencia, el profesor dentro de un aula, etcétera, ¿no? En cambio, en la comunicación privada, el emisor y el receptor se ubican en un ambiente restringido, ¿no? Puede ser, no sé, tu casa, una oficina, algún lugar especial que de repente han escogido para tener una conversación. En la comunicación lingüística se van a emplear códigos de una lengua, propios de una lengua o también de un dialecto o un sociodialecto, que esos términos los vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Por ejemplo, Puca, Ancas y Quilliu son 3 colores en el dialecto quechua. Y por último, la comunicación no lingüística. Este tipo de comunicación utiliza como código aspectos gestuales, gráficos o auditivos. Esa imagen que está ahí es una señal de tránsito, claro, sí, tienes razón, ¿no? Indica hacia la derecha. Pasamos a la comunicación no humana. Mira, como puedes ver aquí en este tipo de comunicación se emplea un lenguaje y se transmite un mensaje a través de sonidos onomatopéicos u otros recursos. Por ejemplo, en el caso de los animales, ¿no? Podemos ver ahí que el perrito está moviendo, ¿qué cosa? La colita. ¿Y por qué mueve un perro la colita? Que se siente contento, ¿no? Se siente feliz. Incluso dentro de la rama de la biología hay una rama que se llama la etología, que estudia el comportamiento de los animales, ¿no? También está, por ejemplo, en el caso de los vegetales, un árbol con las hojas caídas puede comunicarme la llegada del invierno, por ejemplo, ¿no? Y el lenguaje que está siendo usado hoy en día bastante es la cibernética, ¿no? Mediante el manejo de las redes sociales y programas que nos permiten llegar a una mejor comunicación. Claro, y eso es lo que hoy día nosotros como docentes estamos aplicando, aprender nuevas metodologías, ¿no? Bajar nuevos programas como Canva, por ejemplo, para poder mejorar y transmitir mejor nuestro lenguaje en el caso del aprendizaje. Antes de pasar a los elementos de la comunicación, ¿hasta acá ha quedado todo claro? Entonces estamos viendo cuáles eran los tipos de comunicación, ¿no? Humana, ¿no es cierto? En humana vimos las diferentes clases como la directa, indirecta, unidireccional, bidireccional, pública, privada, lingüística y no lingüística, ¿no? Y en la no humana hemos visto la biosemiótica y la cibernética. Vamos a ver cuáles son los 9 elementos de la comunicación. En primer lugar tenemos un emisor. Si el emisor es la persona que envía el mensaje, por lo tanto su función es de encodificar, es decir, que selecciona los signos, los códigos, ¿no? Para que se pueda transmitir el mensaje y lo introduce en el canal. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera hablar con alguien que viene, no sé, de Rusia? Entonces yo tengo que escoger el código, ¿no? Por lo tanto tuvieras que saber el idioma, pero si no lo sé, entonces no puedo transmitir un mensaje. Pasamos al receptor. El receptor es la persona que recibe el mensaje, por lo tanto cumple función de descodificador. Recibe los signos e interpreta el mensaje. Luego viene el canal.
El canal es el soporte físico o material del lenguaje. A través del canal, por ejemplo, el mensaje viaja desde el emisor hasta el receptor, cruzando el tiempo y el espacio. Luego viene el mensaje, ¿no? El mensaje son las ideas que se van a transmitir, presentan un contenido, ¿no es cierto? Y se adaptan a una forma y a una estructura determinada, ¿ya? Luego viene el código. A ver, lee qué dice ahí. ¿Sabes si Luis Fonsi se dio por vencido? No sé, pero yo quiero un mundo contigo. ¿Recuerdan la letra de esa canción, no? Ahí está, ¿no? Entonces, el código es un sistema de símbolos y signos con reglas de combinación, ¿no? Que van a permitir captar la esencia del mensaje entre el emisor y el receptor, ¿no? Por ejemplo, en las lenguas que se usan, cada uno tiene sus propias normas, ¿no? Cada tipo de lengua, ya sea de forma oral o escrita. Por ejemplo, ¿qué normas podríamos ver acá? Para empezar, idioma castellano, ¿no? Inicio de la letra mayúscula, el uso de la coma, el uso de los puntos suspensivos, el uso del signo de interrogación. Son normas que a nosotros nos han enseñado desde la primaria. Ahora, el referente. El referente son todos los componentes que se nombran en el mensaje, ¿no? Puede ser una realidad que habla de algo real, habla de algo ficticio o también habla de algo abstracto. Por ejemplo, en esta canción, ¿a quién están haciendo referencia? A Luis Fonsi, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto? Bueno, como puedes ver en la imagen, el contexto ya es el ambiente en donde se va a desarrollar la comunicación. Un mensaje sin contexto, por ejemplo, se torna ambiguo, ¿no? Porque requiere numerosas direcciones de un significado. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos, por decir, yo puedo mencionar, José, por decir, pásame la lima, ¿no? Y yo quiero la lima para limar las uñas, pero de repente él me pasa una fruta. Entonces como que el contexto causó esas dudas, ¿no? ¿Cuál de los dos tendré? Entonces hay que ver el contexto, sobre todo en nuestro idioma castellano, que hay muchas palabras como las homófonas y las homógrafas. Ahora, el ruido es un factor que degrada el mensaje, altera la señal, perturba el canal de transmisión y como que confunde un poco la recepción del mensaje, ¿no? En este caso podría ser, por ejemplo, una interferencia telefónica, las lluvias que salen en la televisión, de repente una mala impresión, una imagen borrosa, o de repente la batería de la laptop se baja como en la imagen y adiós comunicación, ¿no? A lo contrario a eso tenemos la redundancia. La redundancia es un factor que perfecciona y combate el ruido, disminuye sus efectos y refuerza la señal para elevar la calidad del mensaje. Por ejemplo, si yo de repente hablara muy rápido, mi mensaje no se podría transmitir bien. Entonces tengo que redundar, hablar más despacio, pausado, ¿no? De repente otros ejemplos podrían ser los usos de los signos de puntuación, las mayúsculas, el subrayado, ¿no? Entre otros componentes. Entonces, hasta acá estamos conformes. Perfecto. ¿Cómo se da este proceso? Mira, el emisor transmite un mensaje al receptor. Ahora, acá hay un antes del mensaje y un después del mensaje. Para transmitir ese mensaje necesita un canal. Quiere decir un medio físico, ¿no? Podría ser el celular, podría ser una revista, podría ser una red social, podría ser la música, podría ser el habla, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero también necesita un código. Según el país donde vive, ¿no? O la comunidad donde vive, la región donde vive, existen idiomas y dialectos que le van a permitir la comunicación. Y no solamente mediante letras, sino también mediante símbolos, como por ejemplo los que se utilizan en el sistema braille y en el lenguaje de señas. Ahora, cuando se dé el mensaje, pueden pasar dos cosas. Puede haber un ruido o puede haber una redundancia, ¿ya? Entonces, en el caso de que hay un ruido, es decir, algo que perturbe el mensaje, la redundancia
hará todo lo posible por recuperar la esencia del mensaje, ¿no? Y el contexto, el lugar donde se da, ¿no? El lugar físico puede ser de repente la playa, tu casa, algún parque. Entonces el cerebro retroalimenta todo este mensaje, ¿no es cierto? Y el emisor y el receptor van a poder comunicarse de esta manera. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios sobre la comunicación, ¿no? Y vamos a analizar un poco cada uno de los puntos. A ver, primero, los herederos leyeron un testamento escrito para ellos años atrás. A ver, imaginamos un poco el contexto. Cuando hablan de los herederos, hablan de un grupo de personas, ¿no? Cuando habla de que leyeron, se supone que tienen un medio físico, están utilizando la comunicación escrita, ¿no? Y se supone que también es algo privado, ¿no es cierto? Entonces por ahí creo que ya tenemos la respuesta. ¿Cuál sería? Claro, es público porque cuando dice los herederos habla en plural, y es algo privado porque yo me imagino que cuando uno lee un testamento no haces una fiesta, no invitas a la vecina, no, es algo privado, ¿no? Ahí está. Con un silbido, ¿no? Los exploradores invitan a sus compañeros a avanzar con confianza. A ver, ¿qué contexto imaginas acá? Si habla de exploradores, ya, en un campo, ya, entonces me imagino que el guía quizás se encuentre lejos, ¿no? O esté más alejado y les silba y les dice, oh, vengan, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicación se estará dando en este caso? Podría ser lingüística y no lingüística. Es un silbido, ¿no? Se supone que el emisor envió un mensaje y los demás lo han recepcionado. Entonces, ¿cómo será este tipo de comunicación? Ahí está, no es unidireccional, ¿no? Porque el emisor envía y el receptor recibe. Pero también es bidireccional. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el mensaje, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se supone que avanzaron, ¿ya? A ver. Un quechua hablante le dice a Cristina, Causachum, pero no entiendo por qué nunca aprendió ese idioma. ¿Qué impidió la comunicación? A ver, ¿qué crees que impidió? ¿Será el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje, el contexto? Exacto, será el código. Acuérdate que el código es el idioma. Ahora mira la imagen del costado. ¿Qué cosa ves ahí? Un grupo, ¿no? Un grupo de K-pop, ¿no? Que están cantando ahí, ¿no? Chicos bastante guapos. Para esa imagen, ¿cuál será la respuesta? ¿El emisor es el oyente? No. ¿La redundancia es el mensaje? ¿Cuál es? El código. El código es el idioma que ellos están empleando para cantar su canción. Y pasamos por acá. Cuando nos comunicamos, por ejemplo, como ahora, ¿no? Estamos empleando la lengua española, que tiene correspondencia dentro del proceso de comunicación. ¿Con quién? ¿Con quién tendrá relación? Nuevamente, cuando nos comunicamos, como por ejemplo en esta pregunta dice, ¿no? Empleamos la lengua española que tiene correspondencia dentro de qué proceso. A ver, ¿cuál será? ¿Será el canal? El canal es el medio físico. El contexto es la situación. Los referentes de lo que se habla. Muy bien, estamos utilizando un código. ¿Qué pasa si yo esta pregunta lo pongo, por decir, en aymara? ¿Lo podremos entender? No, a no ser que sepamos el aymara. Entonces el código es el idioma en el cual se emplea. Para que exista comunicación efectiva entre emisor y receptor, eso lo vimos en las primeras diapositivas, ¿qué se necesita que funcione bien? Que ambos manejen el mismo código, ¿no? El mismo idioma, ¿no? Para que se pueda entender el mensaje. Tú hablas japonés, yo hablo chino, no nos vamos a entender. Última pregunta, marca lo correcto. En su joyería, don Pepe le dice a Julio, pásame la lima, pero este le trae una fruta.
¿El proceso comunicativo falló porque don Pepe no empleó el código correcto? Falso. ¿Por qué? Porque ambos hablan el mismo código. Lo que no emplearon fue el contexto, ¿ya? Entonces la letra A queda descartada. ¿El medio físico que transporta el mensaje es el contexto? Excelente, falso. ¿Quién transporta el mensaje? El canal. Muy bien. Letra C. En el lenguaje sordomudo, la maestra le dice a Fernando que se lave las manos. ¿El canal de comunicación es la maestra? Exacto, falso. ¿Qué cosa sería el canal? Las manos, ¿no es cierto? Voy caminando por el parque y veo que las hierbas están marchitadas. Según el lenguaje biosemiótico, sé que a dichas plantas les faltó agua. ¿Verdad o mentira? Verdadero, muy bien, ¿no? Verdadero, ¿no? Y bueno, los usos de las apps, emoticon o redes sociales son una forma de comunicación cibernética de tipo no verbal. Falso, porque también hay comunicación verbal, como son los textos, por ejemplo, de Wikipedia, ¿no? Bien, entonces hasta acá hemos terminado el tema de lo que es la comunicación. No sé si hay algunas preguntas para poder finalizar. Bien, entonces hemos aprendido un poco más acerca de este tema, hemos visto las etapas, hemos visto los tipos de comunicación, hemos visto cuáles son los componentes y las características de la comunicación humana, como también de la no humana, y algunas preguntas para desarrollar. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Que tengan muy buenos días.